La mujer con la enigmática sonrisa y la mirada aterradora era conocida como la enfermera ángel de la muerte, y le quitó la vida a 5 personas. Los pacientes de diálisis luchaban desesperadamente por aferrarse a la vida mediante la filtración de sangre, pero quien se suponía debía ayudarlos terminó arrebatándoles la vida. Pero como descubrieron que esta enfermera era en realidad un monstruo despiadado, todo fue gracias al extraordinario valor de 2 pacientes que presenciaron a la asesina en acción. Antes de revelar esta historia de crimen real, no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. La clínica Davita en Lufkin, Texas, forma parte de Davita Inc., el proveedor líder de servicios de atención renal en Estados Unidos. Como una instalación médica reconocida, la clínica Davita ofrece tratamiento y apoyo a pacientes con insuficiencia renal crónica y enfermedad renal en etapa terminal. La clínica está equipada con máquinas de diálisis modernas y cuenta con personal médico autorizado que incluye médicos, enfermeros y técnicos. El 1 de abril de 2008, Fran Metcalf fue llevada de urgencia a cuidados intensivos durante una sesión de diálisis de rutina en la clínica Davita en Lufkin. La hija de Fran, Wanda, se sintió confundida cuando la presión arterial de su madre bajó repentinamente de forma drástica, poco después de escuchar alarmas y señales de advertencia. Después de 30 minutos de esfuerzos de reanimación, Fran falleció debido a un paro cardíaco, lo que significa que el corazón se detiene repentina e inesperadamente. Pero los sucesos extraños no terminaron ahí. Otra paciente, Clara Strange, también murió en circunstancias similares. La probabilidad de que 2 pacientes murieran el mismo día en el mismo lugar era extremadamente baja, pero ocurrió, lo que despertó inmediatamente las sospechas de Wanda. Cuando se inclinó para besar la mejilla de su madre a modo de despedida, Wanda notó un olor terrible que le irritó los ojos y la nariz. Lo reconoció como el olor de la lejía, pero no entendía por qué ese olor estaba presente en el cuerpo de su madre. Durante la semana siguiente, otros 5 pacientes en Davita también sufrieron paro cardíaco, pero afortunadamente todos sobrevivieron. La clínica inició inmediatamente una investigación, pero no pudo determinar la causa de los paros cardíacos. Luego, el 16 de abril de 2008, otros 2 pacientes sufrieron un paro cardíaco, pero solo uno sobrevivió. Apenas 6 días después, otra paciente de diálisis, Cora Bryant, también sufrió un paro cardíaco y murió después de que los esfuerzos de reanimación fracasaran. Antes de caer en un paro cardíaco repentino, Cora le preguntó a una enfermera que me inyectaron. Esa pregunta fue escuchada por muchas personas cercanas, incluidos pacientes y sus familias. Más tarde, un familiar de otro paciente solicitó que la clínica llamara a la policía para investigar, porque lo que Cora experimentó ese día fue completamente inusual. Sin embargo, la clínica tranquilizó a los pacientes y sus familias, asegurando que Davita estaba investigando activamente el incidente. Días después, otra paciente, Opamai Feu, también murió tras un paro cardíaco repentino. Al darse cuenta de que la situación era altamente sospechosa, la clínica Davita contactó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para solicitar apoyo. Tras recopilar todos los datos y realizar una investigación exhaustiva, el juez llegó a una conclusión escalofriante. Creían que los pacientes muy probablemente habían sido asesinados y que uno de los miembros del personal de la clínica era el asesino. Hasta el 26 de abril, 5 pacientes habían muerto en tan solo unas semanas en la clínica, lo que dejó a los demás pacientes sumamente angustiados. Se sentían preocupados, temerosos y cautelosos con todo, sabiendo que 5 personas habían fallecido. En ese momento, los pacientes de largo plazo en la clínica comenzaron a notar algo inusual. Fue entonces cuando la verdad comenzó a salir a la luz. La mañana del 28 de abril,
Lorraine Parker y Linda Hall llegaron a la clínica Davita en Lufkin para esperar su tratamiento de diálisis habitual. Era una mañana típica para ellas, ya que ambas conocían bien el proceso de tratamiento en la clínica. Al llegar, Linda eligió el lugar más cómodo, el sillón en la esquina de la sala. Desde allí podía relajarse y observar fácilmente a las personas a su alrededor. A veces se levantaba para caminar por la sala o ver televisión para pasar el tiempo. Linda recibía tratamiento en la clínica Davita 3 veces por semana desde hacía casi 2 años debido a una insuficiencia renal causada por la diabetes. Por lo tanto, esas sesiones de diálisis se habían vuelto una parte indispensable de su vida. Gracias a su experiencia con los tratamientos regulares, Linda conocía bien los procedimientos y protocolos que debían seguir las enfermeras y técnicos. Una de las enfermeras en quienes más confiaba Linda era Kimberly Clark Saenz, a quien amigos y pacientes llamaban con cariño Kim. Como muchos otros pacientes, Linda apreciaba a Kim porque siempre se mostraba dedicada al cuidado de los pacientes. En particular, Kim tenía una excelente habilidad con las agujas, ya que no causaba dolor al inyectar a los pacientes. Sin embargo, esa misma habilidad se convertiría en evidencia en su contra ese día. Como de costumbre, Kim fue asignada para atender a 4 pacientes ese día, entre ellos Linda y Lorraine. Las 2 mujeres mayores estaban sentadas en sillones de diálisis, separadas por 2 máquinas de filtración de sangre. Cuando la diálisis de Linda estaba por finalizar, otros 2 pacientes en la sala comenzaron a mostrar síntomas anormales. En solo unos minutos, ambos presentaron signos de paro cardíaco y fueron llevados de inmediato a atención de emergencia. Después de que su sesión terminó, Lorraine exigió en voz alta ver a la supervisora de la clínica, Amy Clinton. Al ver que su amiga, normalmente callada, alzaba la voz, Linda intuyó que algo grave pasaba e insistió en acompañarla. Ambas fueron rápidamente a la oficina de Amy y relataron los horribles eventos que habían presenciado con sus propios ojos. Linda recordó que mientras recibía su diálisis, notó que Kim parecía inusualmente ansiosa, caminando de un lado a otro con una expresión nerviosa. Se movía constantemente con la mirada inquieta. «Pensé, para mí algo no está bien con Kim hoy», recordó Linda. Entonces vio a Kim tomar una jeringa, guardarla en su bolsillo, agacharse al balde de lejía en el suelo y llenar la jeringa con lejía. Linda se horrorizó al ver a Kim inyectar esa solución en la línea intravenosa de uno de los pacientes que acababa de sufrir un paro cardíaco. Después de la inyección, Kim arrojó la jeringa con calma al contenedor de objetos punzocortantes junto a la silla de diálisis. Aún desconcertada, Linda no lo había reportado al personal de la clínica hasta que Lorraine exigió en voz alta ver a la supervisora. De forma similar, Lorraine también relató la aterradora escena que presenció. Vio a Kim acercarse a un paciente en diálisis e inyectarle una jeringa llena de lejía en la línea intravenosa. No se detuvo ahí, también vio a Kim hacer lo mismo con otro paciente que estaba dormido. Solo unos minutos después, ambos pacientes a quienes se les inyectó lejía presentaron signos de paro cardíaco. Les dije, por favor, no dejen que me toque. No dejen que me toque otra vez, porque lo que le hizo a los otros pacientes, no quiero que me lo haga a mí, dijo Linda tras descubrir las acciones de Kim. Después de escuchar el informe de Linda y Lorraine, Amy llamó inmediatamente a Kim para aclarar la situación. Cuando Amy la confrontó, Kim admitió haber usado una jeringa para tomar lejía del balde, pero negó firmemente haberla inyectado a los pacientes. Para verificar la declaración de Kim, Amy recogió las jeringas desechadas en el contenedor de basura clasificada, y los resultados mostraron que las jeringas dieron positivo para lejía. Al día siguiente, el 29 de abril, la clínica Davita cerró temporalmente para investigar los procedimientos de trabajo y realizó una reunión obligatoria. Todo el personal de la clínica asistió a la reunión, excepto Kimberly Clark Saenz. Al notar su ausencia, una colega la llamó para saber de ella,
pero Kim respondió que no iría porque estaba en el día deportivo de su hija. Cuando la colega expresó preocupación de que Kim pudiera perder su trabajo, ella simplemente respondió está bien. Después de la reunión, la colega continuó buscando a Kim y finalmente la encontró luciendo exhausta y desaliñada, completamente diferente a como era normalmente. Tan pronto como se acercó, Kim comenzó a llorar e insistió en que no había matado a esas personas. Al notar algo extraño, la colega informó la situación a Amy, describiendo cómo Kim parecía haber perdido toda esperanza. El informe de la colega sobre el encuentro con Kim levantó las sospechas de Amy, porque hasta ese momento nadie había hecho acusaciones sobre alguien matando a pacientes. Amy reportó inmediatamente toda la situación al departamento de policía de Lufkin y solicitó una investigación exhaustiva. Al mismo tiempo, la clínica Davita también despidió a Kim y su licencia de enfermería fue suspendida. La policía realizó una investigación exhaustiva sobre los antecedentes de Kimberly Clark Saenz, la enfermera sospechosa en el caso de la clínica Davita. Kim nació en 1973 en Fall River, Massachusetts. Más tarde, su familia se mudó a los suburbios de Lufkin, Texas, donde asistió a Central High School. Kim era una estudiante destacada no solo por su excelente desempeño académico, sino también por su activa participación en actividades extracurriculares. Además de estudiar, Kim formaba parte del equipo de softball de la escuela. También era una porrista muy conocida en los eventos deportivos. Las personas a su alrededor creían que Kim se graduaría con honores y seguiría una carrera universitaria, abriéndose camino hacia un futuro brillante. Sin embargo, su vida dio un giro repentino en su segundo año cuando descubrió que estaba embarazada de su novio, Mark Kevin Saenz. Al enterarse del embarazo, Kim decidió abandonar la escuela para quedarse en casa y dar a luz a su primer hijo. Mientras tanto, Kevin continuó sus estudios para graduarse y trabajó en diversos empleos para mantener a la familia. Cuando su primer hijo empezó el kinder, Kim decidió regresar a la escuela para terminar su educación secundaria. Después de obtener su diploma de secundaria, Kim asistió a Angelina College para obtener un título de enfermería vocacional. Rápidamente completó el programa y fue contratada en una instalación médica local. Poco después, ella y Kevin celebraron una pequeña pero acogedora boda y adoptaron oficialmente el apellido Saenz. No mucho después, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija, una hermosa niña. La familia de Kim y Kevin era admirada por muchos por su hogar feliz y se les veía como una pareja ideal. Ambos tenían ingresos estables y los fines de semana solían ir a la iglesia juntos y pasar tiempo jugando con sus hijos. Los amigos de Kim la describían como una madre devota que siempre recogía y llevaba a sus hijos todos los días y nunca faltaba a sus actividades extracurriculares. Sin embargo, los problemas comenzaron en 2007 cuando la relación de la pareja empezó a deteriorarse. La policía recibió ocasionalmente llamadas desde la casa de los Saenz por disputas en las que Kim era la principal causante. Una vez, después de beber alcohol, Kim tuvo una fuerte discusión con su esposo. A medida que su comportamiento se volvió más agresivo, Kevin decidió ir a la casa de su madre para evitar más conflictos. Pero Kim no se detuvo, se subió a su coche, lo persiguió, gritó fuertemente e incluso atacó a Kevin cuando llegaron a la casa de su madre. Los miembros de la familia tuvieron que llamar a la policía para intervenir. Después del incidente, se emitió una orden de restricción contra Kim y Kevin solicitó el divorcio. No solo su matrimonio se desmoronó, sino que la carrera de Kim también enfrentó problemas. En el hospital Woodland Heights, donde trabajaba, Kim fue descubierta robando un medicamento que fue hallado en su bolso. Además, se descubrió que había falsificado resultados de pruebas de orina. Debido a estas violaciones graves, el hospital la despidió de inmediato. Notablemente, esta fue la cuarta vez que Kim fue despedida de varios hospitales y clínicas. Sin embargo, por alguna razón,
Estos incidentes no quedaron registrados en su historial profesional. Debido a esta omisión, cuando Kim solicitó trabajo en la clínica Davita, fue contratada sin enfrentar ningún obstáculo. Al identificar a Kim como la principal sospechosa del caso actual, la policía la convocó para ser interrogada. Sentada en la sala de interrogatorios, los dos oficiales notaron que las declaraciones de Kim eran fragmentadas y le costaba concentrarse en las preguntas de las autoridades. Kim parecía muy alterada porque dos pacientes la habían acusado de algo completamente falso. También se mostró ansiosa al hablar sobre su trabajo, expresando temor porque no entendía lo que estaba ocurriendo en la clínica, ya que había notado que muchos pacientes morían inesperadamente. Cuando se le preguntó si había inyectado alguna sustancia durante su turno el 28 de abril, Kim intentó explicarse torpemente. Dijo que solo había inyectado una pequeña cantidad de solución salina a un paciente que se quejaba de calambres musculares. Después de la inyección, la presión arterial del paciente se mantuvo normal, solo mencionó sentirse ligeramente mareado. Cuando los oficiales preguntaron a Kim qué pensaba que podría estar causando las muertes, ella respondió con dudas sobre la lejía. Se preguntó si el equipo de la clínica había sido esterilizado correctamente y si quedaban residuos de lejía en su interior. Cuando los oficiales pidieron a Kim que explicara el proceso de limpieza en la clínica, ella describió el área de saneamiento en la parte trasera del centro. Allí usaban una taza medidora especial para extraer la lejía que luego se vertía en un recipiente diluido con agua. Las esponjas se sumergían en esta solución para limpiar las sillas después de cada uso. Aunque Kim afirmó conocer el procedimiento de usar la taza medidora, cuando los oficiales preguntaron si alguna vez había usado una jeringa para medir la lejía, Kim admitió que a veces lo hacía. Explicó que cuando no encontraba la taza, recurría a una jeringa de 10 para extraer la lejía. Kim enfatizó que eso solo ocurría cuando la taza no estaba sobre la mesa y que el 28 de abril no había tazas disponibles. Por eso usó una jeringa. Justificó el uso de la jeringa diciendo que quería asegurar precisión, ya que la clínica tenía protocolos estrictos sobre la cantidad de lejía y cualquier desviación podría resultar en sanciones o despido. Sin embargo, cuando la policía verificó con la clínica, la supervisora Ami declaró que el suministro de tazas medidoras de lejía siempre era suficiente y nunca se había agotado. Esto indicaba que Kim había mentido, pero sin pruebas concretas, la policía no podía presentar cargos. Justo cuando la investigación estaba estancada, la policía recibió inesperadamente una llamada del esposo de Kim. Kevin informó que mientras usaba la computadora en casa, descubrió un historial de navegación inusual relacionado con su esposa. La policía obtuvo de inmediato una orden para confiscar y examinar la computadora que Kim había usado. Al revisar el dispositivo, descubrieron que Kim había realizado 2 búsquedas separadas. Antes del 1 de abril, buscó en Yahoo intoxicación por lejía y efectos de la lejía en pacientes. Curiosamente, esta búsqueda se realizó un día antes de que murieran los 2 primeros pacientes, cuando Kim aún no era sospechosa. El 3 de mayo, después de ser despedida y convertirse en sospechosa, Kim hizo búsquedas aún más sospechosas. Las 3 palabras clave más destacadas fueron lejía usada en hemodiálisis, puede detectarse la lejía en una línea de hemodiálisis, y síntomas en pacientes de diálisis tras inyección de lejía. Se puede detectar la lejía en una línea de hemodiálisis, síntomas en pacientes de diálisis tras inyección de lejía. Cuando fue confrontada con esta nueva evidencia durante el siguiente interrogatorio, Kim intentó justificarse diciendo que había buscado esas palabras clave porque estaba preocupada por sus pacientes y quería entender por qué habían muerto repentinamente. Debido a la falta de pruebas legales, la policía se vio obligada a liberar a Kim tras el interrogatorio. Uno de los mayores desafíos que enfrentó la policía fue que la lejía no podía detectarse mediante exámenes forenses ni análisis de sangre.
Por ello, las autoridades contactaron a expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en busca de respuestas. La lejía es un producto esencial en los centros de diálisis, usado para limpiar tubos y equipos entre tratamientos. Sin embargo, cuando se inyecta en el torrente sanguíneo, incluso una pequeña cantidad puede ser letal. Los expertos del CET explicaron que si se inyectaba una gran cantidad de lejía, el cuerpo produciría un aminoácido específico llamado clorotirosina, que se encuentra en niveles elevados. La policía realizó pruebas de sangre en los pacientes que se sospechaba habían sido envenenados por Kim. Los resultados mostraron que todas las muestras contenían una gran cantidad de clorotirosina, confirmando la sospecha de que habían sido inyectados con lejía. Para reforzar las pruebas, la policía comparó los turnos de trabajo de Kim con los momentos en que ocurrieron los paros cardíacos. El análisis reveló que Kim era la única persona presente en todos los incidentes. Además, la policía recabó más testimonios de empleados de la clínica Davita. Una colega reportó que Kim había expresado previamente su desagrado por ciertos pacientes, y todos ellos habían muerto o sufrido paros cardíacos. Otra colega declaró que después de atender a la paciente Opal-Feu, Kim salió a fumar un cigarro. Poco después, Feu sufrió un paro cardíaco, pero Kim se negó a regresar para ayudar. Una técnica del centro también brindó un testimonio clave, relatando que mientras estaba cerca del paciente Garling Kelleher, vio un objeto oscuro parecido a un cabello moverse a través de la línea hacia el cuerpo del paciente. Según la deducción policial, la técnica había presenciado el resultado de la inyección de lejía por parte de Kim. Teóricamente, los glóbulos rojos se rompen al contacto con la lejía. Cuando una cantidad suficiente de células se destruye, provoca un paro cardíaco. Después de casi un año de investigación meticulosa, recopilando pruebas y testimonios, el 9 de abril de 2009 la policía arrestó a Kimberly Clark Saenz. No fue hasta marzo de 2012 que Kimberly Clark Saenz fue llevada a juicio por el asesinato de 5 pacientes y herir a otros 5. Durante todo el juicio, Kim se declaró inocente con firmeza e incluso testificó en su propia defensa, afirmando que era el chivo expiatorio de la clínica Davita. Kim explicó que el personal había realizado varias reuniones y asignado a algunos para vigilar sus acciones. Cuando le preguntaron sobre los 2 pacientes que sufrieron paro cardíaco el 28 de abril, Kim insistió en que solo les administró solución salina, no lejía. Durante el interrogatorio del jurado, Kim insistió repetidamente en su inocencia. He tratado de pensar en todo porque sé que no hice lo que me acusan. Jamás inyectaría lejía a un paciente, declaró Kim. Una de las sobrevivientes, Debra Oates, asistió al juicio y testificó. Debra recordó el incidente del 26 de abril de 2008, cuando fue sacada en camilla de la clínica porque su brazo no dejaba de sangrar. La enfermera a cargo ese día era Kim. Según Debra, Kim solía ayudarla a sobrellevar las largas sesiones de diálisis con bromas. Sin embargo, nunca imaginó que la enfermera en quien confiaba pudiera ser una asesina. Debra también presenció cómo otros 3 pacientes fueron trasladados al hospital el mismo día que ella enfermó. Wanda, la hija de una de las víctimas, también estuvo presente en el juicio y expresó su deseo de que Kim recibiera la pena de muerte. Ella deshonró la profesión médica en Texas. Sinceramente espero que sea castigada en el infierno, dijo Wanda. Aunque Kim insistió en su inocencia, la fiscalía presentó suficiente evidencia y testimonios para condenarla. El jurado deliberó durante unos 45 minutos antes de decidir la sentencia y recomendó la pena de muerte para Kim. El 2 de abril de 2012 concluyó oficialmente el juicio y Kim fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las familias de las víctimas expresaron alivio y satisfacción con el veredicto, sabiendo que Kim ya no podría causar más daño. Sin embargo, Kim no aceptó la sentencia.
Ella y sus abogados presentaron múltiples apelaciones, la mayoría de las cuales fueron rechazadas. En 2023, Kim participó en el programa de entrevistas The Killer Interview with Piers Morgan. En la entrevista, Kim se mostró tranquila, incluso algo confiada, sorprendiendo a muchos espectadores con su actitud. Durante el video, la ex enfermera enfatizó repetidamente que había sido acusada injustamente. Además, negó los rumores sobre su vida personal, afirmando que ella y su esposo se habían reconciliado. Sé que no hice nada para dañar a nadie. Eso no está en mi naturaleza, declaró Kim. Continuó culpando a la clínica Davita, acusándola de tener procedimientos de saneamiento laxos, lo cual supuestamente provocó que quedara lejía en el sistema de agua. Según ella, fue el resultado de errores de procedimiento en Davita, no culpa suya. Sé que todos los que trabajaban en Davita, cuando subieron al estrado, todos mintieron, agregó Kim. Sin embargo, el público en su mayoría no estuvo de acuerdo con las justificaciones de Kim. Muchos la calificaron abiertamente como un demonio en la vida real, expresando indignación por su continua evasión de responsabilidad y sus constantes acusaciones a otros. Queridos amigos, ¿qué opinan de este caso? Dejen sus pensamientos en los comentarios debajo del video. Si les pareció interesante, no olviden darle like y suscribirse al canal. Su apoyo es la mayor motivación para seguir trayéndoles más historias de crímenes fascinantes. Gracias por vernos y hasta el próximo video.